Doctor, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a los micrófonos de Radio Corporación 97.3. Ya lo tenemos ahora sí en pantalla y a través de estos micrófonos. Bueno, el suicidio es uno de los temas que se está tratando. No sé si es el tema del confinamiento, no sé si es la situación crítica de la crisis sanitaria lo que ha producido una crisis emocional, una crisis económica. ¿Qué diagnóstico se puede hacer? Bienvenido. Muchas gracias, Oscar, por el espacio, la oportunidad y la invitación para hablar de un tema que realmente debe llamar la atención por la actual situación en la que estamos viviendo y que las cifras comienzan cada vez a incrementarse. El INEC decía en el año 2019 que las cifras de suicidio comienzan a elevarse de una forma preocupante. Y que el suicidio es la principal causa de muerte en adolescentes de 12 a 17 años y la tercera en jóvenes de 18 a 29 años, decía el INEC, en el 2019. Y en el 2019 todavía no nos encontrábamos en pandemia. La pandemia empieza en diciembre del 2019, nosotros entramos en un proceso de cuarentena el 16 de marzo del 2020. Y los reportes del ECU 911, así como los medios nacionales, señalaban que las llamadas al ECU 911 por intentos de suicidio se incrementaron. Las cifras nos dicen que alrededor de 472 suicidios se registraron desde el 16 de marzo hasta el mes de julio aproximadamente. Y solo en Quito, 140 personas se quitaron la vida. Esto realmente es preocupante porque el aislamiento, la cuarentena han elevado los niveles de estrés en las personas. De estrés, el estrés causa ansiedad, la gente se angustia porque no sabe, en principio no teníamos la información adecuada, oportuna sobre lo que está pasando. Y entramos en un proceso de cuarentena y de confinamiento social obligado, sin mayor información, sin mayores características, sin mayores acuerdos en el sistema familiar, sin mayores procesos saludables de comunicación para poder manejar esta situación de confinamiento al interno de las familias, de tal forma que eso también en algunos casos causó mucha ansiedad, mucha angustia y también por otro lado ha venido incrementándose el tema de la depresión, porque usted recuerda, a la par que estábamos confinados, las noticias de las muertes fundamentalmente en Guayaquil que la pandemia arrasó, generaba que muchas personas fallezcan y que sus familiares no puedan acompañar este proceso que es un ritual básico, característica de los familiares con el fallecido, de acompañar a su entierro, de dar las últimas oraciones, etc. No podían hacerlo. En algunos casos sus familiares morían y ni siquiera sabían en dónde estaban los cuerpos y esto causaba mucho estrés, mucha angustia, mucha ansiedad y también depresión. Yo fui parte de un grupo de voluntarios de la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos en la que hicimos contención emocional especialmente a las familias de Guayaquil. Y era angustioso precisamente cómo se daban estas características, estas alteraciones psicológicas, emocionales y mentales en los pobladores. Entonces, el proceso del COVID, claro que afectó la salud psicológica de las personas, la salud mental de las personas, de todos los ecuatorianos. Y esto ha venido haciendo que se agudice el número y el porcentaje de suicidios, fundamentalmente en la población joven, como lo ha señalado en el INEC en el año 2019, también este año se ha incrementado el porcentaje en la juventud joven, en los jóvenes de 12, 18 años, de 18 a 29, y también en personas adultas. ¿Por qué? Porque la pandemia trajo efectos colaterales, y un efecto colateral fue el tema de que el gobierno también dictó políticas en las que dejó a muchas personas en el desempleo, en la desocupación. Entonces, confinados, en pandemias y desempleados,
la situación se volvió mucho más caótica. El campo emocional de las familias se volvió mucho más desesperante. Muchas de las personas que a veces no ven los recursos de afrontamiento de manera adecuada, sus propios recursos, optaron entonces por quitarse las vidas como una vía de solución a este problema que estamos viviendo los ecuatorianos. Y el porcentaje cada vez va subiendo, reitero, de forma alarmante. ¿Cuál es el procedimiento, doctor? Estamos con el doctor Yoder Rivadeneira, él es psicólogo, terapeuta familiar, y justamente estamos abordando un tema crucial, es el suicidio en tiempos de pandemia, especialmente. Claro, este es un tema muy abierto, muy grande, que se lo tendría que tratar específicamente, pero justamente en esta época. Si bien ha transcurrido, estamos de alrededor de un año de lo que ha ocurrido todo este confinamiento y las secuelas que se mantienen, pero ¿cuál debería ser el trabajo? Porque la persona no tiene que estar aislada, si de pronto no llega un profesional, pero hay un rol que cumple la familia. ¿Y qué tipo de diagnóstico puede hacer un familiar? Observar que hay ya comportamientos no muy usuales por parte de su pariente. Hay varios signos, varios síntomas que podríamos decir. El primero de ellos, los cambios de comportamiento, los cambios en los estados de ánimo son importantes. Es el aislamiento, dentro del aislamiento en el que muchas familias todavía se encuentran. La expresión de pensamientos o las ideas suicidas que tienen las personas también, los adolescentes, comienzan a hablar del tema de la muerte, comienzan a hablar de que ya no les interesa estar en este mundo, etcétera. Son síntomas o señales de alerta que debemos nosotros tomar en cuenta. O despedirse de los seres queridos, ¿cierto? También podrían demostrar algunas conductas autodestructivas, por ejemplo, en el caso de conducir a velocidades, vehículos o motos, etcétera. Hoy también meterse o inclinarse al campo de las drogas. También nos llama la atención el tema de que podrían ser alertas de comportamientos, de posibles señales de suicidios que puedan estar generando las personas. La familia es la primera en que debería detectar estas señales, pero resulta que precisamente donde se producen los suicidios son hogares disfuncionales. Entonces hay poca comunicación. No se puede, la gente no se preocupa por los miembros del sistema familiar. Están preocupados más por el asunto, resolver el tema de la alimentación, de la comida, del tema de la escolaridad, entre otras cosas. Entonces, esto de los ambientes disfuncionales, de las familias disfuncionales, no permiten a veces ver esas señales. Entonces tendrían que ser, si están en el tema de las escuelas, los maestros, aunque sea por esta vía, por recursos tecnológicos y telemáticos que estamos utilizando ahora, ver el asunto. Cualquier familiar, cualquier amigo que note cambios extraños en comportamiento, en palabras, en pensamientos, deberíamos ya tomar como señal de alerta y comunicarlo a las autoridades y comunicar también a los profesionales de la psicología para que puedan dar el acompañamiento y la ayuda necesaria. Doctor, de la experiencia que usted tiene, en su experiencia profesional, han acudido cientos de personas justamente para tener esa ayuda. Pero ¿cuáles son las cosas puntuales? ¿Qué le dicen? Situaciones sentimentales, situaciones de trabajo, incomprensión. ¿Qué casos se pueden abordar? Bueno, lo primero que debemos hacer con las personas que tienen estas ideas de suicidio, que ya quieren dejar el mundo, comienzan a despedirse, es escucharles. Escuchar sus preocupaciones, escuchar sus pensamientos, sus ideas, pero sin juzgarlos. Esa es una primera situación, escucharnos, acompañarlos, sin juzgar lo que piensan y lo que están sintiendo en ese momento, para que puedan sacar de adentro ellos eso que está molestándoles, eso que les está haciendo ruido. Muchas de las personas toman estas decisiones porque se sienten rechazados, porque se sienten no escuchados,
Los padres de familia están pensando en otras cosas y no en los problemas que tienen sus hijos en estas edades que son complejas y problemáticas. El tema de la adolescencia genera muchos cambios, hay muchas expectativas de los jóvenes y lo que quieren ellos es acompañamiento y contención, que a veces los padres no les damos, les juzgamos, les aislamos y los rechazamos, los descalificamos. Entonces, una de las primeras cosas es precisamente escuchar sin juzgar pensamientos y sentimientos. Segundo, hay que preguntar directamente sobre las ideas del suicidio, porque esto es un tema importante también. Preguntarle al joven qué es lo que está pensando sobre la vida, cuál es su desmotivación para seguir, qué es lo que le preocupa. Eso demuestra que los padres o las personas, los amigos, los familiares, el profesional, tienen interés en conocer su problema. Y si hay un interés entonces, y si se evidencia ese interés, el sujeto o la persona va a sentirse también motivada a contar y va a sentir que tiene alguien en quien confiar para darle cuenta de sus problemas y posteriormente hay que buscar la ayuda necesaria para poder hacer un proceso de intervención y ayuda y acompañamiento psicológico, no solo del profesional, sino fundamentalmente de la familia, de los amigos, para poder hacer ver que esta persona tiene sus propios recursos, es valiosa y todavía debería tener metas hacia adelante para poder trabajar. Una vez con la intervención del profesional, hay que trazar con estas personas su proyecto de vida, clarificar sus expectativas, qué es lo que quiere, qué es lo que le motiva, para ir construyendo y elaborando un proyecto de vida. Las personas estamos en este mundo y nos agarramos a la vida en todos los entornos, es porque tenemos un proyecto de vida. Las personas que comienzan a pensar en dejar en este mundo es porque han perdido el rumbo y porque no hay algo en donde ellos puedan asirse. Y si no hay eso, entonces van a tomar una decisión crucial para ellos y evidentemente también para la familia, que va a ser la que a la final queda sufriendo con el dolor de la pérdida de un familiar o de un ser querido. Bueno, siempre me quedó una duda y con esto quisiera terminar también esta intervención, pero espero nos pueda acompañar continuamente el doctor Yoder Rivadeneira con otros temas que tienen que ver mucho con el trabajo con familia especialmente. Yo no sé si la persona que tiene la intención de suicidarse y a la final lo ejecuta, ¿es una persona llena de valor o llena de cobardía? Bueno, yo diría que no es ni valor ni cobardía, es una decisión que toman las personas, no por el hecho de ser más valientes. Si hablamos de los suicidios de carácter ideológicos, políticos o fanáticos como los Kamisakis, ahí hay una cuestión que es ya de ofrenda, que es una especie de ritual de ellos con su familia, con la patria, etc. Pero eso es un poco diferente, es un tema cultural en estas culturas occidentales, o como el harakiri que hacían los propios samuráis, ¿no es cierto?, que es un tema de un código de honor, tiene que ver con la valentía de quitarse la vida a ellos mismos, kamisakis o samuráis, etc. Pero acá es un tema de que las personas pierden el norte, o sea, toman esa decisión, entonces a veces no podríamos juzgarlos si son cobardes o son muy valientes, precisamente porque eso puede originar que otros jóvenes digan, no, pues yo me suicido porque es un tema de valientes, solo los valientes nos suicidamos, entonces vamos a suicidarnos, no. O decir que es un tema de cobardía. Creo que este es un tema de las alteraciones emocionales, de los trastornos psicológicos que tienen multicausalidades, muchas causas para poder llegar a esas decisiones. Una de ellas estamos viendo el tema del acompañamiento de la familia, de sentir el rechazo, de sentirse descalificados, de no sentirse acompañados, etc. Entonces yo diría que no vayamos por el tema de juzgar el asunto del suicidio como una cuestión de valientes o de cobardes, sino como una cuestión que
las personas llegan a un estado tal en donde ya no pueden manejar adecuadamente sus niveles de estrés, de ansiedad, sus estados depresivos y toman una decisión que para ellos en ese momento podría ser la mejor salida a la solución de un problema, porque no pueden clarificar bien otros recursos y otras alternativas. Cuando les acompañamos y comenzamos a ver algunos jóvenes, personas que han tenido intentos de suicidios o ideas suicidas y comenzamos a conversar con ellos y comenzamos a ir viendo las expectativas y trazando un nuevo proyecto de vida, estas personas se sienten conformes, se sienten satisfechas y cogen precisamente el rumbo de seguir por la vida cumpliendo con sus expectativas. Creo que eso es lo más importante. Queremos agradecer la presencia del doctor Yoder Rivadeneira, psicólogo, terapeuta familiar, quien tuvo la gentileza de darnos estos aportes referente a un tema crucial que se está manejando y que se está tratando y que se debe tener mucho cuidado, como es el suicidio. No hay edades, no hay sexo, aunque las estadísticas digan quiénes son más, quiénes son menos, eso no es cuestión de utilizarlas como estadísticas únicamente. Yoder, muchas gracias, esperamos tenerlo nuevamente en contacto aquí con Corporación Radio. Gracias, Oscar, y con todo gusto las invitaciones que se cursen, podemos seguir dando algunos criterios sobre estas particularidades que pasan en la sociedad. Muchas gracias por la oportunidad.